Acompáñenme a orar, por favor. Amoroso Dios, gracias por tu presencia. Sabemos que hoy es un día especial donde desde que lo creaste, prometiste que estarías con nosotros para mostrarnos las maravillas que hiciste para nuestro beneficio y para nuestra bendición. Tu promesa dice más, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Por eso tengo la certeza que hoy tú estás visitando esta casa y que tu presencia va a hacer que haya una diferencia, que este culto sea un culto bendecido donde podamos recibir milagros de todo tipo, milagros físicos, financieros, milagros en el matrimonio, en la salud, pero más que todas esas cosas, el milagro de la salvación está en este lugar. Aquel que se sienta perdido hoy, aquel que sienta que su corazón está alejado, aquel que sienta que no hay esperanza en su vida, hoy es el día de que Jehová está en este lugar buscándote, así como buscó a Adán y a Eva para darle esperanza y darle la promesa de que serían salvos a través de su Hijo precioso Cristo Jesús. Bendíceme a mí, porque tu palabra ya es bendita, pero permite que cuando salga de mi boca pueda ir con el poder con la cual tú la enviaste y la revelaste. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar con ustedes, los que tengan la palabra de Dios, los que tengan la Biblia, pueden acompañarme a Segunda de Reyes. Y es un tema que Dios ha vuelto a traer a mi mente, que hace mucho no predicaba, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero en esta semana meditando en la palabra de Dios vuelvo a caer en este texto bíblico que vamos a estudiar hoy, porque hay una gran enseñanza, hay una gran promesa y hay el deseo de Dios para ti en este día. Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 38 en adelante, dice la palabra de Dios: y Eliseo volvió a Gilgal cuando había un gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz un gran potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierba y halló unas como calabazas silvestres, y llenó sus faldas de ella, y volvió y la cortó en la olla, pero no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guiso, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no pudieron seguir comiendo. Palabra de Dios. Lo primero que me motiva es que en Gilgal estaba el seminario de todos los profetas del pueblo de Dios. Pero en este mismo versículo que dice que donde estaba el pueblo de Dios había mucha hambre, había necesidad. Una gran pregunta que yo me hago para reflexionar y que podamos pensar juntos es: ¿no has escuchado tú, porque yo lo he hecho yo de mi propia boca, por qué a mí si yo soy cristiano? ¿Por qué a mí si yo amo a Dios? ¿Por qué a mí si yo voy a la iglesia? La iglesia está enferma, los hermanos están perdiendo el matrimonio, los hermanos no tienen economía para su sustento, los hermanos están teniendo problemas de todo tipo, y muchas veces tú te preguntas: ¿por qué a mí? Muchas veces le echamos la culpa que Dios se ha desentendido de nosotros, o que sus promesas no son fieles y verdaderas. Muchas veces de hecho le echamos la culpa hasta al enemigo de Dios y de los hombres. Pero quiero decirles, hermanos, que la realidad es esta. Jesús dijo: en este mundo tendría que, ¿cuánta? Mucha aflicción. No hay manera de pasar por este mundo que podemos decir allí, como dice el Salmo 23, este es un mundo que es un valle de sombra y de muerte. Desde que el pecado entró al mundo, el mundo se va degradando cada día, y a medida que nos vayamos acercando a la venida de nuestro Salvador, el mundo va a ir de mal en peor. Hermanos queridos, en las últimas semanas, las noticias y los videos que llegan de mi país, da deseo de llorar. Personas que se están muriendo literalmente del hambre. En mi país nunca nadie, en los 40 años que tengo de vida, había recogido comida de la basura. Y ya tú lo ves como en países recogiendo comida de la basura. Personas que están yendo al hospital pensando que en el hospital van a tener los recursos para sanar de su aflicción, y se mueren en el hospital porque no hay antibiótico, porque no hay una pastilla para calmarle el dolor. Entonces tú te das cuenta que la situación está tremendo. Te digo más,
Acaban de aprobar en mi país, o están tratando de aprobar, pero en mi país, como es una dictadura, si el gobierno dice que sí, es que sí, aunque el pueblo diga lo que diga. Están probando un nuevo código de la familia, donde según ellos y alegan es que los hijos no le van a pertenecer más a los padres. Y los hijos van a tener libertad de escoger si se quieren ir con alguien, aunque sea menor de edad. Si los hijos pueden escoger aún si quieren ir a un refugio del gobierno. Los hijos pueden demandar a los padres si los padres le hicieran una corrección por cualquier cosa. Entonces le están dando una libertad a aquellos niños que no saben de dónde sale la comida, de dónde sale el zapato, de dónde sale el cuidado y demás. Y tú te das cuenta que este plan no es un plan de un gobierno. El plan de Satanás es destruir a la creación de Dios. El plan de Satanás es que tú y yo tengamos aflicciones y de que todos los días tengamos la vida tan metida en los problemas, en las necesidades, y no olvidemos de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice en la palabra de Dios que cuando Eliseo, el hombre de Dios, llegó a aquel lugar, había mucho hambre y mucha necesidad. Pero cuando él llegó, en el nombre de Jehová, llegó con la solución. Y la solución fue que le dijo a su criado: mira, en este lugar hay hambre, vamos a montar una olla y vamos a hacer un guiso. Y eso fue lo que hicieron. Ahora, la pregunta que quiero hacerte después que lea el próximo versículo es la siguiente. Dice que cuando empezaron a hacer guiso, uno de los que estaba allí fue al campo, recogió algo que no sabía, vino y lo puso en la olla. La pregunta que quiero que reflexionemos en la mañana es: cuando Dios da algo, ¿necesita ponerle algo más o Dios todo lo da perfecto? Explícate para entenderte, no te entendí. Voy a repetir la pregunta por si no me entendiste. Cuando Dios te da un beneficio o una bendición, ¿tú crees que a eso le falte algo o ya eso viene totalmente perfecto? Me asustaste, Amador. A ver, Eli. Voy a repetir. Viene el profeta y dice: hay hambre en este lugar, pon una olla y haz potaje o el guiso para esta gente. Mi pregunta es: si antes que llegara el profeta había hambre y no había solución, ahora llega el profeta y dice: esta es la solución, ¿por qué tú le vas a echar cosas si tú antes hubieses podido hacer lo que tú querías hacer? Parece un trabalengua, pero te lo voy a explicar. Cuando Dios llega a tu vida y dice que tú eres sano por el poder de su nombre, no te va a hacer falta volver al médico, porque Dios no miente en su palabra. Cuando Dios te dice a ti que tú vas a ser una persona bendecida en un área, o Dios te da una bendición en un área, a ti no te va a hacer falta más, porque las promesas de Dios vienen al 100% pura, y Dios todo lo que hace lo hace bueno y en gran manera. Ahora, lo mismo que te pasa a ti en tu respuesta ambigua que no te pude entender, o lo mismo que tú estás pensando le pasó a este hombre. Bueno, si tú tenías soluciones de ir al campo y recoger cosas y cocinar para los que estaban allí, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué tuviste que esperar que Dios te bendijera para entonces tú querer hacer cosas? La pregunta y esto: ¿no te has dado cuenta que muchas veces Dios te da una promesa, pero tú quieres transformarla a tu forma y a tu manera? ¿No te has dado cuenta que muchas veces Dios te dice: mi palabra es así, pero tú quieres hacerla asado? Y eso es lo mismo lo que le pasaba a este hombre. Nosotros tenemos la desgracia, para así decirlo, de que cada vez que Dios dice hagan esto, queremos ponerle cosas a lo que Dios dijo que hagamos, no sé por qué. Eso le pasó a su pueblo Israel. El pueblo de Israel, Dios le dio las leyes, y a esas leyes le puso otras leyes. Si es que cuando Dios da su palabra es pura, es santa, es buena, es justa, es una palabra salvadora, no necesita nada más. ¿Estamos aquí? Este joven que parece él en su mente tenía la solución de alimentar al pueblo, nunca lo alimentó. Pero cuando Dios vino a poner orden, cuando Dios vino a bendecir, entonces, no, espérate, lo que está dándome Dios no es suficiente, yo tengo que aportar. Se me parece a la salvación. La salvación es por gracia, la salvación es por la justicia de Cristo, la salvación es por el sacrificio que hizo Cristo, la salvación es lo que hizo Cristo que tú y yo no podemos hacer, pero cuando Dios nos la da así, por fe y por gracia, queremos hacer, decir, seguir haciendo, porque no creemos en que solamente la fe es suficiente para ser salvo. Eso pasaba en su pueblo y pasa hoy en el nuestro.
Dice que salió al campo, trajo su falda llena de una calabaza silvestre y no sabía lo que era, y lo puso en aquella olla. Una vez que empezaron a comer, dice que gritó uno diciendo: varón, hay muerte en esta olla. Pero hermanos queridos, no importa lo que tú hagas, no importa lo que yo diga, no importa mi comportamiento, Dios es Dios por sobre todas las cosas. Y cuando Dios determine que te va a bendecir sí o sí, porque Dios es el que te va a bendecir, no la iglesia, no el pastor, no el hermano Jordani. ¿Por qué te digo esto? Porque posiblemente yo hoy te diga: te voy a dar esta pluma, pero ahorita si pasa algo, si hay un encontrón de mirada entre nosotros, mi mente enseguida dice: no le voy a dar nada, se la voy a dar al hermano Gustavo, que es línea, mira cómo me miró. Pero Dios, cuando te promete algo, Él te lo va a dar. Yo no sé a cuántas personas en esta mañana Dios le ha prometido, a través de su palabra, a través de una predicación, a través de algo que haya leído, le ha dado la confirmación que va a ser sano en el nombre de Jesús. Pero si Dios te lo prometió y tú recibiste esa, créelo. Solamente basta arrebatarlo. Dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Cree lo que Dios te ha dicho que te va a dar. No dudes, porque el Dios que te lo está prometiendo, Él cumple sus promesas. Hay personas que le ha dicho: no te divorcies, no te divorcies. Y tú dices: pero es que mi matrimonio está muerto. Pues gloria a Dios si tu matrimonio está muerto, porque Dios resucita todavía. Y Dios, a lo mejor si tu matrimonio está muerto, lo va a resucitar para gloria y honra de Dios. Pero posiblemente tu dolencia sea con los hijos que están apartados, que no vienen. Pues no le hable más a los hijos de Dios. Cambia la estrategia, háblale más a Dios de tus hijos. Trata de que si tú pasabas media hora hablándole a tus hijos y que Dios lo tienes cansado y aburrido y no van a entender, esa misma media hora más, tírate de rodillas y dile a Dios: sálvalo porque tú eres poderoso. Sálvalo porque en ti no hay mentira. Sálvalo porque para ti nada es imposible. Cuando tú te comportes de esta manera, verás la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, la economía. Hay dos cosas que te quiero decir respecto a la economía. Del cielo no te va a caer el billete. No te va a caer el billete del cielo. Trabaja. Pero cuando trabajes, honra a Dios en tu trabajo. Cuando trabajes, honra a Dios no solamente en el trabajo, honralo en el tiempo también. Sabes que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es Jehová tu Dios. Ese día descansa y vas a poder ver que la economía te va a... Si tu trabajo no está mal y tu jefe te está pisoteando y te sientes mal, pídele a Dios que te cambie del trabajo, que te busque un trabajo mejor, porque Dios es el dueño de este mundo, aunque nosotros no querramos darle el poder y el lugar que Él se merece. Dios es el dueño de este mundo. Hermanos queridos, cuando aquel hombre gritó que la muerte estaba, que no había solución, que se iban a morir, Eliseo hizo algo muy, muy poderoso. Dice que Eliseo dijo: entonces traed harina, la esparció en la olla y dijo: denle de comer. Y no hubo más mal en aquella olla. Ahora, la harina sabemos todos que es un polvo, ¿verdad? Es un polvo. Yo recuerdo que una vez leyendo esto, le voy a hacer una historia. Le tengo que hacer esta historia y me callo rapidito para concluir. Una vez yo estaba pasando por una situación crítica. Y cuando leí este pasaje y empecé a reflexionar, y Dios como que me alumbró para darme el significado de que era. Yo andaba comprando una latica o media lata de harina por toda mi provincia en Cuba. Yo andaba, porque es difícil comprar harina en Cuba, y buscando harina, porque yo quería hacer algo que le llamaba en la iglesia donde yo estaba en aquel momento acto profético, que es tomar alguna acción o alguna promesa de Dios y no solamente llevarla a la mente, sino que llevarla a la práctica. Y yo digo: bueno, donde yo estoy teniendo problemas, yo voy a regar harina y va a acabarse el problema. Y tenía fe, pero no encontré la harina. Pero lo que me motiva es que para tú poder tener harina, tú tienes que tener un grano, y ese grano tiene que estar seco, y entonces llevarlo a un molino o llevarlo a un pilón y hacer polvo, ¿verdad? Esta semilla para poder obtener la harina. Ahora, Eliseo posiblemente estaba hablando y estaba echando literalmente, pero sin embargo Eliseo me estaba diciendo algo más. Acompáñenme rapidito
a Isaías 53, versículo 8. Isaías 53, versículo 8. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Isaías 53, versículo... Ok, adelante, hermano. Sigue leyendo, hermano. Amén. Y dice un poco más en Isaías 53, versículo 5. Mas herido fue por nuestras rebeliones. ¿Y cómo fue? Repítalo usted. Hermanos queridos, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Estaba Eliseo haciendo una profecía o estaba diciendo algo profético a largo alcance. Jesús iba a ser hecho polvo para beneficio tuyo y beneficio mío. Él no estaba allí simbolizando una cualquier harina. Jesús estaba siendo simbolizado que a través de su sufrimiento, de su llaga, de su muerte, de aquella paga en la cruz, tú y yo hoy podíamos recibir vida y vida en abundancia. El deseo de esta mañana, mi deseo, el deseo del Espíritu Santo, es que tú puedas hoy salir de este lugar confiado de que los problemas sí van a llegar. Porque ya la palabra lo dice, el justo, no dice el injusto, no dice el impío, no dice el de la calle, el justo tendrá aflicciones, pero de todas ellas saldrá porque Jesús ya pagó por ellas. ¿Qué falta? Arrojarnos sinceramente en los brazos de Jesús. Permitir que Jesús sea el centro de nuestra vida. Permitir que sea Jesús quien nos lleve en sus brazos de amor hasta la Canaán celestial. No mirar ni a izquierda ni a derecha, sino confiar que todas las promesas que Dios son verdaderas. Solamente confiar en que Él está a las puertas y cuando venga tú y yo, por haber vivido la vida que Él vivió y permitirle que Él viva la vida que Él vivió para nosotros, poder tener la seguridad de que somos salvos por el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.